Ok, buenas tardes a todos. Siempre es un placer poder escuchar el Evangelio recordando que es el mensaje de salvación, que es un mensaje del cual no me avergüenzo y sé que ningún hermano mío se avergonzaría. ¿Cómo podríamos avergonzarnos de un mensaje tan glorioso, tan lleno de poder como es el Evangelio? ¿Y cuál es ese poder? Es el poder porque nosotros siendo pecadores, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo a morir por nosotros. Solo imaginarse un mensaje así no es algo que se pueda inventar, no es algo que se pueda eh, surgir de la mente humana. Nadie ha creado un personaje ni una historia tan tremenda como la realidad que Dios nos ha dado. Los invito a que podamos leer, vamos a leer en Mateo capítulo 21. Yo sé que en la mañana leímos, ya lo tenía en mente el mensaje y de verdad fue de mucha edificación poder escuchar a don Andrés en la mañana y es un capítulo precioso y es un libro precioso y una historia preciosa y quería también poder compartirla con ustedes. Vamos a leer en el capítulo 21 de Mateo, desde el versículo 1, dice así la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Beftagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de un animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. La que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de adoración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Hasta aquí la lectura. Se lee harto en esta época y con razón, porque esta semana debería ser especial. Es la semana donde la única persona que, que ha existido en este mundo ya no está en una tumba, en ninguna sola tumba, y no hay nadie. Incluso han, han habido discusiones que son súper divertidas porque en algunos debates entre gente religiosa y personas que no creen en Dios, en ateos, han tenido discusiones y muchas veces las discusiones son
que los ateos no creen en la palabra de Dios, que los religiosos sí, que los ateos no creen en los milagros, que los religiosos sí, pero en un punto en común, la mayoría de los que no creen en ninguna religión, en ningún Dios, en ningún ángel, cuando llegan al tema de la resurrección, tienen que admitir, aunque sea, que existió una persona llamada Jesús hace 2000 años y ya no está su cuerpo. Y es imposible que no resucitara, porque lo vieron vivo, porque estuvo aquí y porque fue una persona real, lo tocaron muchos, no pueden inventarlo, tanto sus enemigos como sus cercanos, todos pudieron dar de alguna forma un testimonio de que su cuerpo no está. Así que de la forma que sea, no podemos quedarnos sin decir que este mensaje no es un mensaje del cual no hay que responder. Exige una respuesta, tiene que haber una respuesta. Y en esta semana, en este día, en esta historia, se muestran tres imágenes que dan a entender de alguna forma qué es el Evangelio. La imagen de un rey sin reino, la imagen de un templo sin fieles y la imagen de un árbol sin frutos. Y es increíble porque las tres imágenes del rey, de el árbol y la, del templo, no nos esperamos que tengan este desarrollo. Sin embargo, es así. Primero, la primera. Vemos primero al rey, sin súbditos. Cuando se acerca a Jerusalén, ya había tenido un ministerio largo. El Evangelio de Mateo se caracteriza por ser el Evangelio de los discursos. Han habido varios discursos en los cuales siempre él está presentando el mensaje del reino de Dios, del Evangelio, muestra exactamente cómo es perfecta la vida teleios, la vida que no es netamente obediencia de reglas, como la gente religiosa de la época y la gente religiosa de nuestra época se imagina que es. No es necesariamente la vida llena de obediencia, más que nada una vida llena de expresar obediencia en base a un cambio interno. Es básicamente que la ley escrita, la ley que fue dada por Dios a su pueblo, era más que nada un medio para reglamentar y mostrar cómo relacionarse con Dios y con las personas, cómo vivir una vida fructífera, cómo vivir una vida donde realmente haces aquello, donde sientes que tienes fruto, donde vives, donde hay un cambio interno en ti. No sé si han podido experimentar eso, pero es básicamente lo que uno siente cuando está haciendo un trabajo y sientes que estás años haciéndolo mal, como por ejemplo a los pequeños, a los jóvenes, cuando los ponen en el colegio y tienen que pasar por una infinidad de ramos donde sienten que no tienen dedos para el piano, la persona que tiene que aprobar biología pero no le gusta la biología, la persona que tiene que aprobar quizá educación física y no le gusta la educación física, pero hay un momento en la semana donde llega un ramo, donde siente que ahí está cómodo. Ojalá todos los días fueran todo ese ramo. Y después cuando pasa a la universidad trata de buscar algo que se parezca a ese ramo. La cosa igual es difícil, pero siente que lo está haciendo más cómodo. Y después cuando uno llega a un trabajo idealmente, uno puede desarrollarse en algo donde siente que está cómodo. Eso es básicamente teleios, eso es básicamente ser perfecto, que tú haces aquello para lo cual fuiste hecho. La ley de Dios no es mala, la ley de Dios es para hacer aquello para lo que fuimos hechos, vivir una vida de amor, vivir una vida llena de obediencia a Dios. A veces vemos la ley como algo malo, como algo incorrecto, como algo difícil, como algo que nos quita todas las libertades, que nos quita todo lo que es bueno y nos deja solo con lo que es fome. Pero es al revés, la verdad. La ley de Dios es todo lo bueno y todo el pecado es todo lo malo, es todo lo que nos roba la vida, lo que al final nos mata, lo que destruye nuestras relaciones, lo que nos mete en un montón de deudas, lo que nos mete en un montón de situaciones donde la gente nos odia y nosotros terminamos amargados y odiando a la gente porque no queremos perdonar. Eso es básicamente el pecado. Cuando este rey llega a Jerusalén, él anuncia que fue llegando a Jerusalén, acercándose, fueron a Beftagé, al monte de los olivos, con una señal de Zacarías 14, que era un tema que estaba en la mente de cualquier judío que leyera
esta palabra en esa época, donde Zacarías anunció que el rey llegaría y que el monte que se aplanara, que esperara, igual que Isaías y Zacarías anunciaron de esto, que se aplane el monte, que se preparen las personas, porque viene el mensaje que nadie puede detener. Cuando él entra a la ciudad en un animal de carga, se dice que fue para cumplir lo dicho por el profeta. El rey viene a ti. Este rey, entrando de manera humilde, de manera singular, es para cumplir la profecía de Zacarías 4. Y si alguien quiere leer después Zacarías 4, se van a dar cuenta que es la profecía de, en medio de ser esclavos, en medio de ser destrozados por sus enemigos, llega el rey y es hora de que haya libertad, de que se anuncie la paz. Lo que cuando la razón por la que este rey está entrando de una manera humilde y sincera, pero de una manera irónica, todos lo alaban cuando ven en él y ven poder conquistador, porque lo que están haciendo con esto de las ramas y del Osana es básicamente una alusión al libro de primero y segundo de Macabeos, que no son canónicos, pero que incluyen una historia súper interesante de reyes conquistadores que vienen a salvar a Israel y entran de la misma forma, y se le echan las ramas. Por eso es la tradición, por eso la Iglesia Católica lo celebra así. Porque se echan las ramas, igual que en esos libros. Pero eso es una alusión a poder. Eso es una alusión a conquista. Cuando la alusión principal, la de Zacarías, es de paz, es de liberación de los enemigos. Se dan cuenta cómo por eso es el rey sin súbditos, porque ellos creen que están alabando a cierto rey cuando es otro rey. Él no es el rey del poder que viene a destruir a los que los están oprimiendo, más que nada viene a declarar la paz, viene a declarar la libertad. Por supuesto que hay gente oprimiéndolos, pero no son los conquistadores de los que se preocupa del pecado, se preocupa del pecado que los tiene sometidos. Este rey viene a anunciar la paz, viene a anunciar la libertad, porque siendo esclavos quiere hacernos libres, libres del pecado, libres de eso que te hace romper todas tus relaciones, que te hace romper todo en tu vida. No sé si te has dado cuenta, pero el pecado realmente te ha arruinado. Todo lo arruinado que veas en tu vida, lo mal que llevas tu cuenta, lo mal que llevas tus relaciones, lo mal que llevas tu trabajo, todas esas cosas, no sé si te has puesto a hacer la lógica, pero muchas veces si nos ponemos a pensar, son culpa de la vanagloria, de todos los pecados. ¿Te has puesto a pensar, por ejemplo, por qué por qué ocurre una pelea? Imagínate la última pelea que tuviste. Y ojalá la culpa sea tuya, ojalá te imagines una donde tú sepas que la culpa es tuya. ¿Por qué peleaste? ¿Por qué no pediste perdón inmediatamente? ¿Por qué uno no se queda callado y como que siente un ardor, como unas ganas de decir algo, aun cuando sabes que estás mal? Porque somos, porque, porque prima la verdad sobre los sentimientos, porque somos pecadores. Y no sé si te has fijado que cuando uno elige seguir la pelea y seguir y seguir y seguir, al final uno puede ganar el argumento, pero pierde a todas las personas que tenías cerca tuyo. No tiene sentido. Eso es esclavitud. Esclavitud a ti mismo, esclavitud a tu ser. El rey sin súbditos. Él busca anunciar la paz y que los que están ahí puedan. Se dan cuenta que cuando él entra dicen, ¿quién es este? Versículo 10, y le dicen el profeta de Galilea. ¿Se han preguntado por qué lo identifican con el profeta de Galilea? Bueno, la semana, los días donde el Señor Jesús entró a Jerusalén, era la época de la Pascua. En esa época Jerusalén no tenía el mismo tipo y número de personas que tienen el resto del año. En esta época en especial, la gente que está en Jerusalén no necesariamente son todos de Jerusalén, son todos de los religiosos. Lo más probable es que el 80% de la gente que había en ese momento y que lo identificaron como el profeta de Galilea eran simplemente extranjeros que eran conocedores del profeta de Galilea, que le estaban comentando a los nacionales de Jerusalén que él era el profeta de tierras lejanas. Por eso le dicen así. Por eso los de Jerusalén se consternan. Parece que ahí que se crea una división. Aquellos que saben
que Él es el profeta, que Él es el que anuncia la paz. Los de Jerusalén, de alguna forma, Mateo trata de enfatizar con esto de Galilea y Jerusalén, hay como un versus, hay como un paralelo. Por un lado está Jerusalén, que pregunta, ¿y quién es este? Y por otro lado Galilea, que no debiendo conocerlo, lo conocen, y saben quién es, y lo esperan. Se crea una división entre los que deberían conocerlo y no lo conocen, y los que lo conocen y no deberían conocerlo. Los que gracias al Señor lo conocen, pero es raro que lo conozcan porque uno debería decir, ¿no deberían ser ellos los malos? Y los que preguntan, ¿y quién es este? Y uno pensaría, ¿y cómo no a tu Señor? ¿Cómo no conoces a tu Rey? Gente de Jerusalén. Se crea este paralelo. Luego, él entra al templo y echa fuera a todos los que vendían y compraban. Vuelca las mesas de cambistas y la silla de los que vendían. Escrito está, dice, mi casa será casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto también es alusión al Antiguo Testamento. Esto era una alusión a que el templo de Dios debía ser un acceso para todas las naciones. En el Antiguo Testamento dice que es una casa de oración entrada a todas las naciones. De nuevo el paralelo. ¿Se acuerdan el paralelo Galileo a Jerusalén? Ahora el paralelo es el templo y todas las naciones. La idea es que el pueblo de Dios debía mostrar que la ley de Dios, que aquello que habían recibido de Dios era bueno, aquello que los hacía crecer, aquello que los hacía amar a Dios y amar a los vecinos, de tal forma que la gente los viera y dijera, oh, qué interesante, qué bueno es esto. ¿Dónde está ese templo para que podamos adorar? ¿Dónde está ese Dios para que podamos adorar? Para que podamos refugiarnos bajo sus alas. Como Ruth, cuando vio a su suegra que quería volver a su nación y ella le dice que su Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, identificándose con Dios porque ve lo que puede ganar, independiente de lo que puede perder. Cuando muestra esta imagen del templo sin adoradores, porque la hecha, muchos se han preguntado, ¿por qué le llamaron cueva de ladrones? Si lo más probable es que estos cambistas, estos que estaban vendiendo, lo más probable es que estaban vendiendo sacrificios para que las personas que llegaran no tuvieran que traer los sacrificios de muy lejos y pudieran hacer rápido el trámite de entrar y dar los sacrificios. ¿Por qué se enojan tanto con los cambistas? También es la pregunta. Si para adorar uno tenía que ofrendar para la clase sacerdotal, para los levitas, y la única ofrenda que se aceptaba en el templo era la moneda de Jerusalén, por lo tanto uno no podía llegar con monedas romanas, por ejemplo, y lo más probable es que venían gente de Roma y traían sus moneditas de Roma y necesitaban cambiarlas. ¿Qué mejor lugar que donde vas a ofrendarlas? Uno se pregunta, ¿y por qué los llamó cueva de ladrones? Se han preguntado hasta el día de hoy. Lo más probable es porque en su afán de facilitar los sacrificios y las ofrendas, no se preocupaban de aquel para el cual se daban las ofrendas y los sacrificios. ¿Vieron? Adoran a un rey por lo que Aquí dice papá. vayan a tener, pero no lo adoran por lo que es. De nuevo el tema del fruto, de nuevo el tema del ser perfecto, del crecer. Las personas son que cuando está bien cuidado, da fruto. Somos como un árbol que da fruto. Cuando damos frutos, es que algo está mal. ¿Se dan cuenta? Por eso, en ese sentido, él está atacando todo, o más bien creando un paralelo, uno aquí y otro acá, de un montón de cosas que son correctas, pero no se están llevando para su propósito bueno, para su propósito original. Es como una persona que un cuchillo que se usa normalmente para cocinar, se usa para matar. Para eso no se hacen los cuchillos. No se hicieron para eso jamás. Quizás sus creadores se sentirían avergonzados. Pero cuando, y es interesante que aquí está el otro paralelo, los jóvenes adorando. Y él les dice que en ellos se perfecciona la alabanza. Ahí están. De un lado,
están los que facilitan los sacrificios, ofreciéndolos a precios acomodados, en un lugar acomodado, a cualquiera. Ni siquiera, miren, en el templo, cero delivery, que es lo que todos decían, no, las ferias van a tener que cerrar. No, pero estos, ni un delivery se necesitaba, llegan a la puerta y la compraban. Pero, pero ojo, en la facilidad de las cosas destruyeron el porqué. A veces destruimos el porqué. Es súper fácil esta aplicación, pero es súper difícil concentrarse y de verdad poder ofrecerse a Dios. Es súper fácil esta semana ayunar o meditar en la resurrección del Señor, pero es difícil realmente ofrecerse a Dios. ¿Quién sabe lo que hay en nuestros corazones crueles? ¿Quién sabe lo que hay en nuestros oscuros corazones? Por eso, la última imagen, la higuera, también es simbólica y también es un poco difícil, admitámoslo. Porque por la mañana él vuelve a la ciudad, como buen judío que va a celebrar la Pascua, aunque no la celebra al final, y ve una higuera, no encuentra fruto, la maldice, nunca jamás nazca fruto de ti, y entonces así queda, la higuera se seca. Cuando le preguntan cómo es que se secó, es interesante, porque ellos no preguntan por qué se secó, sino que preguntan cómo es que se secó. Quieren saber de su poder. Igual que los que tiran las ramas, igual que los cambistas. De alguna forma igual hicieron la pregunta incorrecta. Así que el Señor los corrige de una manera tremendamente dulce, porque la imagen de la higuera era básicamente la imagen de una vida donde tú eres lo que eres, pero no haces aquello para lo cual fuiste creado. No das fruto, no estás dando fruto, no vives para tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? Te preguntarás. Bueno, Dios nos creó. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, por un Dios bueno, por un Dios santo. No podemos andar pecando y créanlo o no, cuando no pecamos, cuando damos fruto para Dios, nos alejamos del pecado, ahí Ahí, créanlo, no hay delicias a su diestra, para siempre. Él es un Dios conmovedor, bueno y santo. Y poder estar un solo segundo en la eternidad con Él es lo más perfecto, es lo más, para eso fuimos hechos. Cuando Dios creó al mundo, creó este gran universo, ¿se han preguntado por qué creó tantas cosas para nosotros y no creó nada para sí mismo? Creó el espacio, creó la tierra, creó el agua, creó las piedras preciosas, creó los animales, creó los peces y creó las aves y nos creó a nosotros. Ni una de esas cosas las puede usar Él. No tiene utilidad. O son alimento para nosotros o son lugares para desarrollarnos. ¿Se han preguntado por qué hizo eso? Porque Él en su centro mismo, lo más profundo de su ser, Él es amor. Y el amor vive para otros. Cuando Él estaba en la eternidad gloriosa, Él estaba con su Hijo y con el Espíritu Santo, en una comunión perfecta de amor donde estaban adorándose y amándose uno al otro. Y dijeron, ¿y si creamos seres que puedan amar y que puedan amarnos y puedan sentir esto que sentimos? Pero nosotros, de una forma entre que cruel, usamos las cosas para nosotros, no para los demás. Y usamos las cosas para nuestro beneficio, no para el de Dios. ¿De cuántas formas sería distinto si viéramos el Sermón del Monte, si viéramos los mandamientos como la forma de crecer, como la forma de vivir para Dios, la forma de como un árbol dar frutos? Por eso al final, cuando Él dice, si tuvieran fe y no dudaren, no solo harían estas cosas, sino que todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Y qué es eso de todo? ¿A qué se refería él con todo lo que pidierais? ¿Qué será este todo? Este todo es poder creer que un Dios bendito mandó a su Hijo y vino a este mundo y entró por la puerta de Jerusalén y no solo era el profeta lejano de Galilea, sino que era el Señor de señores y Rey de reyes, aquel que vino a morir por nosotros. Si solo creyeras, no en cómo beneficiarte y en cómo hacer trucos para secar árboles o ser un rey
o sacar beneficio a eventos religiosos, sino que creyeras, Señor, ¿sabes qué? El mayor milagro ocurriría en ti. ¿Y sabes cuál es? De pasar a un vil pecador, de pasar a ser un hombre o una mujer que no adora a Dios, que tiene tendencia a romper sus relaciones, a romper sus promesas, a romper su vida, serías cambiado en una nueva criatura. Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonarte tus pecados. Mandó a su Hijo a morir en la cruz para perdonar tus pecados. No lo mandó como un rey conquistador, lo mandó como un siervo sufriente. No lo mandó a recibir beneficios en el templo, lo mandó a ser entregado a los dueños del templo para ser sacrificado, para él mismo ser el sacrificio. No lo mandó a no dar fruto, lo mandó a dar fruto. Y sabes, su mayor fruto, el gozo puesto delante de él por el cual soportó la cruz, eres tú. Quería salvarte. Pero ¿de qué servirá si no crees? ¿De qué servirá si le sigues rechazando hoy? Si sigues no queriendo creer este mensaje, viéndolo en torno a tu beneficio y no al crecimiento que él da. Tienes que creer. Este es el mensaje. Meditemos en esta semana en cuán glorioso es que Él vino, no por lo que yo gano, sino por poder entrar a esta relación única y verdadera donde puedo ser aquello para lo cual fui creado, donde puedo estar con Él. Nadie te comprende, nadie te pesca, nadie te entiende. Bueno, Él quiere salvarte, Él quiere redimirte, porque has pecado, has roto la ley de Dios, y la ley de Dios es todo lo que Él es, todo lo que Él hace, lo has visto de manera incorrecta y lo has visto en menos. Eso es el pecado. No tomar en cuenta a Dios y mirar en menos su ley. Simples reglas en vez de la forma que tiene un Dios santo de revelarse. Eso es el pecado, créelo o no. Y puedes creer hoy. Puedes creer en esta bendita oferta, en este evangelio. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en su bendito mensaje. Cree y la obra de salvación será hecha. No dudes. Cree, porque si una higuera se pudo secar, así tú, una higuera estéril que no ha dado fruto en toda su vida, puede reverdecer y dar todos los frutos para su Señor. Cree en el Evangelio Santo y serás salvo. Bien, muchas gracias. Damos a nuestro hermano Cristian, quien nos ha presentado esta primera parte del Evangelio. Le damos el pase a Marco Uribe, quien nos va a dar un segundo mensaje también del Evangelio. Adelante, Marco. ¿Me escuchan? Bien, para la segunda parte de esta reunión de predicación del Evangelio, vamos a el Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan. El propósito de esta tarde de la reunión es predicar el Evangelio, como hemos escuchado en la primera parte. Mencionar o hablar de la invitación que encontramos en las Escrituras a confiar, a creer en Cristo, a mirar hacia la cruz. No importa desde dónde leamos, el mensaje del Evangelio siempre va a apuntar hacia la cruz de Cristo, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Por tanto, cuando se presenta el Evangelio, se menciona el Evangelio, también está esta invitación a creer, a depositar la confianza en aquel de quien
es revelado en el Evangelio. Y el Evangelio habla de Jesús. El Evangelio habla de nuestro Señor Jesucristo. Y la invitación en esta tarde no es a mirar a nuestro hermano que ha predicado en la primera parte, ni a nuestro hermano que va a predicar en la segunda parte, sino la invitación es a mirar al Señor Jesús, el Salvador del mundo. Hemos estado considerando en algunos domingos, en la tarde, que hemos estado juntos, algunos testimonios en el Evangelio de Juan, y ya hemos visto al menos 4 testimonios, 5 quizás. El testimonio del evangelista, el mismo evangelista Juan, en el capítulo 1, él habla del Señor Jesús como el Verbo, y dice en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Cuando se presenta la palabra de Dios, el mensaje va a las multitudes, va a las personas que están en distintos lugares, en distintas circunstancias, distintos idiomas, distintas condiciones sociales, distintos niveles intelectuales. El mensaje va para todos. Y aquel que recibe ese mensaje, de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios, puede ser alguien que se oculte entre medio de las multitudes, escucha el mensaje de lejos y la información recibida no le llega, no le alcanza, no le interpele. Es como cuando escuchamos, ¿verdad?, las noticias de algún accidente grave que ocurre en tal lugar o de alguna situación que afecta la vida de una persona. Y eso lo miramos y lo escuchamos y terminó la noticia y se nos olvidó. Salvo que esa noticia tenga impacto nacional o impacto masivo. Pero el mensaje recibido puede olvidarse porque no le compete, no le alcanza, no le involucra. Distinto es cuando ese mensaje, el mensaje recibido, le afecta directamente. No es lo mismo recibir la llamada telefónica y decir que la persona que él quiere mucho, que es muy cercana, ha tenido un accidente. O que él mismo está involucrado en una situación compleja, ¿verdad? Distinto es, está directamente involucrado. Y por lo tanto, como está directamente involucrado, entonces pone atención y trata de resolver esa situación. Bueno, queremos, el deseo nuestro y el deseo de Dios es que en el mensaje del Evangelio usted esté involucrado. En el mensaje que usted está escuchando y va a seguir escuchando en estos 20 minutos que tenemos por delante. Es un mensaje que le toca directamente. Es el mensaje de Dios para usted. Y ese mensaje tiene trascendencia eterna. Porque depende de cómo usted recepcione este mensaje. Cuál sea la respuesta a este mensaje. Usted definirá en función de esa respuesta el estado eterno de su alma. Y este mensaje no deja fuera al Señor. El Evangelio no deja fuera a Cristo. El mensaje es cristocéntrica. El mensaje del Evangelio no deja fuera la cruz. Porque sin la cruz de Cristo no hay perdón, no hay salvación. Y lo que celebra la cristiandad a partir del día de hoy es ese caminar hacia la cruz.
el Cordero de Dios, determinado, escogido, separado desde antes de la constitución del universo, fue manifestado en el cumplimiento del tiempo para llegar a la cruz y allí dar su vida en favor de muchos. Y ese es el Evangelio. El Evangelio, el contenido del Evangelio es: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Resucitó por el poder de Dios para manifestar al mundo que el mensaje que hay asociado a Cristo y a la cruz es un mensaje veraz. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ha establecido para los hombres, usted y yo, hombre y mujer, hombre en el sentido genérico de la palabra, hombre y mujer, Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Fíjense cuántos solamente en nuestro país, cuántos ya han partido a la eternidad por causa del COVID. Más de 30.000 personas en este año. Solo asociado a esta pandemia, a este virus, han partido a la eternidad. Abrieron sus ojos después de esta vida. Dios ha puesto en el corazón de los hombres eternidad. El hombre ha de perecer, morirá el hombre. ¿Y dónde estará él?, se preguntaba Job. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que están en esta vida, que están en estos momentos, quizás escuchando este mensaje. Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios traerá a juicio las obras de todos. Este no es un mensaje nuestro. Este no es un mensaje de una religión determinada. Este no es el mensaje de este grupo de Zoom, porque a lo mejor hay otros grupos allá, hay otros grupos acá. Mañana nuestro hermano Andrés, si el Señor lo permite, ha de tener sus clases, se conectará con sus estudiantes, yo me conectaré con mis estudiantes, los trabajadores se conectarán para los que están en teletrabajo para discutir temas del trabajo con sus grupos, su grupo de compañeros, sí, distintos grupos. Y estamos aquí para compartir este mensaje, y este es el mensaje que viene de arriba, es el mensaje de Dios. Que hay salvación y que ofrece salvación a todo aquel que cree. Y este mensaje estará y será trascendental en función de tu recepción a este mensaje. ¿Y qué harás tú con Cristo? Hemos estado estudiando a través de algunos pasajes de este evangelio, como dije, algunos testimonios, Dios revelándose a algunos, porque el mensaje es de arriba, es de Dios. La salvación le pertenece a Dios completamente, no es nuestra. No hay poder alguno en nosotros. Somos ineficaces nosotros de salvar a alguno. Somos ineficaces de tomar la vida de uno y llevarlo a la eternidad con Dios. Es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Cristo sí puede hacerlo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios conoce a cada uno de los hombres y sabe en su corazón, en su mente, sabe Dios lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo y cuál es la decisión que tú o la importancia que tú
estás dando a Cristo y a la obra de la cruz. El evangelista Juan aquí dice, hemos visto su gloria. En Jesús hemos visto la gloria de Dios. Es la gloria como del unigénito del Padre, dice el versículo 14, lleno de gracia y lleno de verdad. Después agrega Juan y dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el versículo 18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mire, Juan dice, aquel que ha venido de arriba es el que ha dado a conocer al Padre. El que ha venido del cielo y se manifestó en medio de los hombres, aquella luz verdadera, Él es la gloria del Dios poderoso. Él ha venido lleno de gracia y lleno de verdad. Su vida ha sido llena de gracia, mirando a los hombres, conociendo a los hombres, atrayéndoles así para ofrecerles salvación y ofrecerles descanso. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, venid a mí. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Unos que le oyeron al Señor dijeron que sus palabras estaban llenas de gracia. ¿A quién iremos? Le dijeron una vez al Señor, tú tienes palabras de vida eterna, y el Señor tiene palabras de vida eterna para ti también en esta tarde. En el versículo 29 aprendíamos del testimonio, el segundo testimonio de otro llamado Juan el Bautista, escogido por Dios para ser precursor de él. Y él habla de el Señor y dice en el versículo 29, pasando, viendo al Señor, el Señor pasa por la vida de este hombre y él dice del Señor, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Jesús para este hombre? Es el Cordero de Dios, fíjense, que quita el pecado del mundo. Y este testimonio declarado a los judíos, a los religiosos que le seguían, fue un mensaje que los religiosos entendieron y los judíos entendieron. Ellos sabían lo que era un sacrificio, ellos sabían lo que era un cordero. Nuestro hermano Cristian hablaba del templo y cómo llevaban al templo animales, un cordero para ser sacrificado. El pueblo lo había aprendido desde siglos anteriores, muchos años antes, que un cordero era necesario, un cordero sacrificado en el altar, necesario, ordenado por Dios, un cordero sin mancha, sin defecto, sin tacha alguna, separado, para ser la ofrenda que Dios iba a recibir para el perdón del sacerdote, del sumo sacerdote, y también para el perdón del pueblo. Y cuando el sacerdote se presentaba con esa sangre, allí en el lugar santísimo, allí donde el aroma, el incienso debía estar siempre encendida y siempre expeliendo ese aroma agradable, allí ese sacrificio, esa sangre era vertida sobre el propiciatorio y recepcionada por Dios. Y mientras el sumo sacerdote se movía allí en el interior, las campanillas de su vestimenta sonaban y sonaban, mostrando a los que estaban fuera de que Dios estaba recibiendo la ofrenda de aquel animal, de aquel sacrificio. Y salía el sacerdote y era júbilo en medio del pueblo. Dios había perdonado.
Juan, cuando ve al Señor, dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. En el versículo 34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Saben? Una de las razones, de los argumentos que usaron los judíos para llevarle a juicio y pedir que fuese crucificado, era este. No te acusamos por buenas palabras, no te acusamos por las obras buenas que tú haces, sino que te acusamos por tu blasfemia, le dijeron al Señor, porque tú siendo hombre, te haces Dios, porque él decía, soy hijo de Dios. No entendiendo los religiosos que aquel que tenían enfrente era el bendito Hijo de Dios. He dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cuál es tu testimonio del Señor? ¿Qué conoces de Él? ¿Qué sabes de Él? ¿Sabes de la obra de la cruz? El cual Cordero, Jehová carga en Él el pecado de todos nosotros, y por su llaga, por su herida, nosotros hemos sido curados. Versículo 41. Allí hay otro testimonio. Miren, dos de los discípulos de Juan el Bautista habían oído al Señor y le siguieron. Después de estar con él, después de escucharle, uno de ellos, Andrés, dice el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Miren, ellos vinieron al Señor, le escucharon, como producto de estar con Él, ellos han entendido que Él es el Mesías. Él es el Mesías. Y Andrés le trajo a su hermano al Señor. Y el Señor lo mira y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa. Mire, el fruto de estar con el Señor y de conocer y de oírle y de pasar con él fue entender que Él es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, de quien la ley, los profetas y los salmos hablan. Todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, dijo el Señor. Versículo 45, allí tenemos otro testimonio. Felipe halla a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús. Hemos hallado a Jesús, el hijo el hijo de José de Nazaret, Jesús. Y Natanael exclama en el versículo 49, aquí tenemos otro testimonio. Natanael le dice al Señor, Rabí o maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Capítulo 3, otro testimonio. Nicodemo. El Señor en los versículos finales del capítulo 2 manifiesta algo muy importante. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Mire lo que nos declara la Escritura. Dos cosas acerca del Señor. Él conocía a todos
Y él sabía lo que había en el hombre. Y lo que fue verdad para ellos, y el testimonio de Juan, también es verdad para nosotros. El Señor nos conoce. El Señor te conoce. El Señor sabe dónde tú estás. El Señor sabe lo que tú estás pasando. El Señor sabe lo que tú estás experimentando. El Señor sabe tu trabajo. El Señor sabe tu vida personal. El Señor sabe tu vida familiar. El Señor sabe los tiempos que Él te ha dado para que tú vengas a Él. No hay nada, no hay nadie que escape al conocimiento de Dios. Pero si Él es el creador y sustentador de todo. Fíjense, tu vida y mi vida está en las manos del Señor. Tu vida y mi vida dependen de un hilo, por así decirlo, de su gracia, de su misericordia. Dice la palabra, si tú le dejares, pensando en este sostener de la vida del hombre en su creador, si tú le dejares, si tú sacas su mano, si tú le quitas el aliento, él dejará de ser. Tú conoces porque conocía a todos, pero también él sabía lo que había en el corazón. Y esta es otra revelación. El Señor sabe lo que hay en el corazón tuyo. El Señor sabe lo que hay en mi corazón. El Señor sabe mis pensamientos. El Señor sabe tus pensamientos. El Señor sabe lo que anidamos en nuestro corazón. El Señor conoce qué hay en el corazón para Él. Y en este conocimiento, fíjense, el Señor se encuentra con un hombre religioso, Nicodemo. Dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hombre religioso. Señor, le dijeron, tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Señor, tú eres profeta. Señor, tú eres el Cristo. Señor, tú eres el Hijo de Dios. Señor, tú eres el Rey de Israel. Fue el testimonio que habíamos leído antes. Y aquí está Juan, un hombre principal, un hombre religioso, quizás un hombre bueno. Yo conocí un hombre muy bueno, un hombre muy religioso, un hombre muy noble, quizás de las mejores personas que yo he conocido. Pero es un hombre que necesita la salvación y el perdón de sus pecados. Así como este hombre, el Señor le revela, fíjense, dos grandes verdades. Él sabía lo que había en el corazón, como leíamos, en el corazón de Nicodemo. Y le dice el Señor a Nicodemo en el versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es lo primero que le dice a Nicodemo. Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, hay una gran verdad que yo quiero revelarte. ¿Quieres ver el reino de Dios? ¿Quieres entrar en el reino de Dios? Nicodemo, debes nacer de nuevo. Y eso es lo que le dice en el versículo 7. Os es necesario nacer de nuevo. Y aquí tenemos la enseñanza del nuevo nacimiento. Usted y yo hemos nacido. Mi hermano Andrés estuvo de cumpleaños, creo, esta semana pasada, ¿no? Cumplió varios años.
joven todavía. Estuvo ocupado, por eso no entró a la clase de jóvenes el sábado. Nuestra hermana señora Sonia estuvo de cumpleaños hoy, celebrando su primer nacimiento. Pero aquí el Señor está hablando de un nuevo nacimiento. Nacimiento de agua y del Espíritu. Un nacimiento que capacita, que faculta para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios. A esto el Señor le llama un nuevo nacimiento. O sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Tienes tú un nuevo nacimiento? Yo estaré de cumpleaños en septiembre, si el Señor lo permite. 20 de septiembre, después del 18, mi primer nacimiento. Pero también en septiembre está mi segundo nacimiento. Ese nacimiento que me ha capacitado o que me capacita para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios. ¿Es que yo soy mejor que ustedes? En ninguna manera. ¿Es que yo puedo llevar una vida más cerca de Dios y por eso Dios me considerará al final? De ninguna manera. La salvación, el nuevo nacimiento, viene por algo que el Señor le revela a Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? Pregunta Nicodemo en el versículo 9. ¿Cómo puede hacerse esto? Y el Señor le dice, en verdad te digo, versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí él le enseña el cómo puede hacerse esto. Y como Moisés, dice, levantó la serpiente en el desierto. Fíjense que el Señor lo lleva a un evento acontecido en el desierto y del cual Nicodemo sabe. Y seguramente el Nicodemo leyó muchas veces esto. Y Nicodemo enseñó al pueblo muchas veces de esta historia. La historia de la serpiente. Que las serpientes que mordieron al pueblo, a mucho pueblo, mucha muerte por el pecado del pueblo. Dios ordena levantar una serpiente en un asta y que el pueblo mirase, y todo aquel que mirase a la serpiente recibía la liberación del veneno, del efecto del veneno en la vida de ellos. De la misma forma dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que esto pueda ser posible de una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva creación. Cristo, el Hijo del Hombre, fue necesario que fuese levantado, para que en esta condición el Señor de hombre y levantado, allí, como dice Filipenses, estando en esta condición de hombre, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y allí en la cruz Él efectúa la purificación de nuestros pecados. Y allí en la cruz Dios carga en Él, como dice el profeta, en Él el pecado de todos nosotros. Dios carga en Él. Y allí en la cruz, por medio de la cruz, se efectúa la reconciliación. Dios estaba en Cristo, allí en la cruz, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Y esto para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, Cristo apareció, Cristo ascendió a los cielos, está entronado, tiene un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y termino con el alcance de esta obra. Versículo 15 y 16, lo leo y terminamos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Precioso texto, precioso versículo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, para que el mundo sea salvo por él. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en la obra de la cruz? Aprópiate de la obra de la cruz a tu vida. Reconoce que eres un pecador y que la obra de la cruz es suficiente para limpiarte, para perdonarte de todos tus pecados. Él te ofrecerá vida nueva y te proyectará a la eternidad con Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra escrita que nos has dejado. Te damos gracias, Padre, por los testimonios que encontramos en tu santo libro, que nos llevan a mirar a la persona de tu Hijo incomparable, el Mesías prometido, el ungido, el Rey de Israel, el Santo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, ¿a quién iremos? No hay otro en quien podamos encontrar salvación y perdón. Solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo llama a la salvación por la fe en la cruz de Cristo como el medio para el perdón de nuestros pecados. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, queremos que la doble presentación de tu palabra sea suficiente para que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hijos entiendan este mensaje. Obra en las vidas de ellos. Tú eres el que les busca para salvarles. Que tu Santo Espíritu siga trabajando en las vidas, en el corazón de cada uno de ellos para salvación. Queremos, nuestro Padre, darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.